¿Cómo anda la banda? Está complicada la cosa. Si entraste al canal por primera vez, me presento, yo soy Ale, y si ya sos parte, muchísimas gracias por engancharte en un nuevo video. Para hoy tengo preparada una sección nueva. Corre intro. Como ya te anticipé, hoy comenzamos una sección a la que denominé el partido de sus vidas, que no es otra cosa que darle un poco de contexto a las grandes sorpresas que se han dado, centrando más que nada en contar la historia del equipo del que no se esperaba absolutamente nada. Por algo se llama el partido de sus vidas. Sí, obvio. Aclarado entonces, para hablar de la primera sorpresa, te presento al protagonista de esta historia. Bienvenidos a Zambia, o como dirían los locales, Habibu Zambia. Zambia es un país situado en el sur de África. Los británicos, o mejor dicho, una compañía británica, colonizó la región en 1890 y se dedicó, como todo buen colono europeo que se precie, a explotar el cobre de la zona. Como el dueño de la empresa, un tal Cecil Rhodes, parecía ser un tipo muy humilde, dividió la zona en dos y le puso su nombre: Rodesia del Norte, actual Zambia, y Rodesia del Sur, lo que hoy sería Zimbabue. Mira si es buena persona. La cosa siguió más o menos como conocemos por estos pagos: los blancos enriqueciéndose y tratados casi como dioses, y los locales valiendo poco más que una bolsa de residuos. Con decirte que los gobernantes se elegían desde Londres, algo así como cuando elegís los calcetines que te vas a poner. Y olvídate de eso de compartir, porque sí, mis amigos, si pensabas que el apartheid solo fue en Sudáfrica, lamento decepcionarte. Hasta que a mitad del siglo XX, los locales aprovechan un desacuerdo monetario entre blancos y declaran en 1964 su independencia. Se sacuden el nombre de galletita que les habían puesto y nombran a su país como Zambia, que viene del río Zambezi, que nace justo por ahí. La regla dice que si anduvieron ingleses por ahí, seguro llevaron rugby, cricket y fútbol. Como a nosotros nos interesa el fútbol, te cuento que la asociación se creó en 1929, cuando todavía era Rodesia del Norte. Su primer partido fue en el 46 contra, lógico, la otra Rodesia, ganando 4-0. Declarada la independencia, ese mismo año ingresó a la CAF y a la FIFA, jugando las eliminatorias para el Mundial del 70. Esa fue la primera selección zambiana de verdad, o como se le decía en ese entonces, el KK11, en honor a Kenneth Kaunda, el primer presidente. En su primera Copa Africana en 1974 llega a la final, obligando a jugar un desempate por el título a la selección de Zaire, que iba a ir al Mundial en ese año. En general, no es que era una selección pedorra, pero sí daba la sensación que, como dirían en mi barrio, que le faltaba 5 para el peso. Como que faltaba algo más para sostenerse como potencia emergente dentro del contexto africano. Por eso, en el surafricano se esperaba que en 1988 pudiera ser el año del despegue. Bienvenidos al año 1988. Las tropas soviéticas comienzan su retirada de Afganistán. Iraníes e iraquíes terminan de matarse entre ellos. Quilombo por todos lados en Argentina. Novedad: se estrenaba Mujeres al borde de un ataque de nervios y Osama Bin Laden creaba Al Qaeda. ¡Ay, qué bonito, por favor! Por el mes de septiembre, y al ritmo de una de las canciones más lindas de la que tengo memoria, se desarrollaban en Seúl, Corea, los Juegos Olímpicos de verano. Los Juegos Olímpicos del golpazo de Greg Louganis, el doping de Ben Johnson y los últimos de la Guerra Fría. 2 semanas donde la mayoría de la gente habla como verdaderos fanáticos de deportes que ni sabían que existían, y donde siempre las figuras terminan siendo corredores o nadadores. Y nada más. Un evento en el que el fútbol ocupa un comodísimo tercer plano, reducido a un ridículo torneo sub-23 con menos gracia que un discurso de Infantino.
Hasta te diría que un sub-17 es más interesante, pero alguno que otro zafa y el de ese año fue a mi criterio uno de esos. Por el fútbol desplegado, por la cantidad de figuras o futuras figuras y con buenos equipos que se tomaron, creo que por última vez en serio el torneo. Había que decirlo y lo dije. Antes que nada, hay que hacer una salvedad. Como la FIFA no quería un mundial cada 2 años, el reglamento estipulaba que las confederaciones más fuertes debían participar con jugadores que no hubieran tenido la dicha de haber pateado una pelota en un mundial. Las otras no importaban. Por eso Corea tenía muchos de los que jugaron en México 86 y Argentina no. La historia que nos compete hoy en realidad no se desarrolla en Seúl, sino en Gwangju, a casi 300 kilómetros al sur de la capital surcoreana, y que fue una de las 3 sedes del grupo B. Un grupo bien desparejo si los había. Italia, candidatazo, los iraquíes casi con el mismo equipo del Mundial de México, Zambia y Guatemala. Me notó un amigo. Como sucede con cualquiera de las selecciones grandes, su solo nombre ya inspira respeto, sin importar su presente o si hablamos de mayores, sub-20, sub-23 o lo que quieras. Con Italia podías estar seguro de 2 cosas: que te ibas a aburrir y que de alguna forma iba a clasificar, aunque sea por la ventana y haciendo algún que otro ridículo. ¿Por qué? Pero lo de Zambia es otro cantar. Hasta 1988 se notaba cierto potencial, pero en general lo de África había sido bastante pobretón. Solo se destacaba lo hecho por Argelia y Camerún en el 82 y Marruecos en el 86. Y como que las miradas y la admiración se las llevaban las selecciones norteafricanas. Las del centro aún eran ignotas, aunque ya mostraban los dientes en los recientemente creados mundiales sub-20 y sub-16, más tarde sub-17, con todo el montón de dudas que ya conocemos. Y las del sur llamaban la atención más por sus nombres tan característicos que por otra cosa. Cuando por esa época te nombraban a Zambia, Namibia, Sudáfrica, Zimbabue, pensabas más o menos en... Encima, el único antecedente de una selección de la zona fue la poco feliz actuación de Zaire en el 74. Para la época, un fútbol desconocido y hasta subestimado, como lo fue ese equipo, del que se llegó a decir la idiotez de que no sabían las reglas del fútbol. Qué bárbaro. Volviendo al 88, los reflectores se los llevaba Italia. Si bien ninguno había jugado un mundial todavía, ese equipo era la envidia de más de uno. Zacconi de Agostini de la Juventus, Rizzitelli de la Roma, Pietro Paolo Virdis y Tassotti del Milan, Ciro Ferrara y Carnevale compañeros de Maradona en el Napoli, por nombrarte alguno nomás. Y encima venía de ganar invicto la eliminatoria. No, esto ya es demasiado. ¿Qué se sabía de Zambia? Lo poquito, en todo sentido, que se le vio en 3 partidos de la Copa Presidentes en la misma Corea. Buen lomo, cierta inocencia y 5 pibes que ya jugaban en Europa. Johnson Walja en Suiza, Chas Musonda, Lakin Siska, Kaluja Walja y Stone Nirenda en Bélgica. No me he enterado. Llegaron a Seúl y eran un misterio. Acordate, en ese tiempo no había internet y faltaban como 10 años para que Lethal Crisis naciera, por lo que casi nadie había recorrido África con una cámara. Por ese entonces ya habían cambiado su apodo por el de Chipolopolo, que significa balas de cobre, en referencia al mineral que abunda en el país y que es el principal sostén de su economía. En medio de la curiosidad lógica, todos querían hablar o sacarse fotos con los negritos de nombre raro. Ahora, de fútbol. La acción dio inicio el 17 de septiembre sin sorpresas. Zambianos e iraquíes empataron e Italia pasó por encima a Guatemala. Pero con un detalle: los 2 goles chapines. Por sí solo este dato no dice nada, pero si te digo que marcaron solo esos 2 en toda su participación, la cosa cambia. La defensa italiana, al parecer, era insegura como pasear de noche por una favela. ¿Tú crees que esto es normal? Zambia debutó contra el rival a vencer en la previa y dejó sensaciones encontradas. Un equipo rápido, fuerte, con criterio para manejar la pelota e individualidades interesantes.
pero bastante inocente si tenemos en cuenta el gol del empate de los Adam Boys y ultra dependiente de los europeos. Así que como era bastante dudoso que Guatemala le ganara a Irak, si quería clasificar había que sacar puntos contra Italia. Sí o sí, no hay de otra. La cuenta era clarita. Los chapines le pudieron hacer 2 goles. De 3/4 para adelante, Zambia era más que Guatemala. Así que había que sorprender a los defensores italianos con ataques rápidos. Si se podía, golpear primero y confiar en la preparación física para sostener la arremetida Zurri. Claro, como si fuera tan fácil. Creo que Samuel N'Lobu, el entrenador de Zambia, nunca se imaginó lo redondito que le salió todo. El 19 de septiembre, unas 9.800 personas se acercaron al estadio Mudeum de Guangzhou como a las 5 de la tarde con la sola motivación de ver otra lógica exhibición, más por el resultado que por el espectáculo de los italianos. Y le hubieran salido bien si Carnevale metía cualquiera de las 2 chances claras que tuvo casi abajo del arco antes de los 5 minutos. El plan italiano, jugar a lo Italia. Taponar la mitad de la cancha, recuperar rápido y pelotazo a los delanteros. Y nada más. Zambia, cuando lograba pasar, respondía solo con tiros de afuera del área. Así, con un trámite bien parejo y algo de peligro por lado, el plan de juego de ambos se sostenía. Y si hay algo que rompe los planes de juego, es un gol. Y más si viene de un error propio. En un momento ultra sensible, faltando 5 para el descanso, Colombo pierde la pelota, 2 toques y Kaluuya saca un nuevo remate cruzado. Y Boualia ha marcado el primer gol para Zambia. Finalmente Kaluuya Boualia el que ha marcado el 1-0 para Zambia. Como ves, agarra a Takoni obnubilado por el atardecer coreano. No sé, puede ser que sí. Aún después del gol de Walcha, los Azzurri estaban en partido, remate de Colombo apenas arriba. Salvo esa jugada, el plan de Samuel iba sobre rieles. ¡Sí! Los pelotazos de los volantes italianos chocaban de frente contra una defensa bien ordenadita y los europeos, Walcha, Musonda y Nyirenda, tenían espacios para explotar su velocidad. Pero ni ahí de una goleada. Hasta los 10 del complemento, cuando a Ferrara se le despertó el espíritu navideño y le regaló un tiro libre a los de naranja. Y acá sí creo que el Sol le jugó una mala pasada a Takoni, porque si no, no se puede entender lo mal que armó la barrera. Tratado de sorprender por el palo y gol. Lo ha hecho. Qué bien le ha engañado. Le hizo un gesto a Melu indicándole que se retrasara como si le iba a enviar el balón a él. Y lo que ha hecho ha sido engañar a Takoni. Qué bárbaro. Kalu pateó un palo y la pelota entró de la mirada incrédula de hasta los propios zambianos. ¿Partido definido? No. Sí. Y para certificarlo, 8 minutos después, un tiro más o menos desde África del otro Walcha pega en Pellegrini, que había entrado recién, y se le cuela al arquero. Y finalmente gol. Tercer gol a cargo de Johnson Boualia. 3-0 para Zambia. Tercer gol, Johnson Boualia, el número 7. Los italianos, ya conscientes del papelón, intentaban aunque sea descontar, pero con los mismos pelotazos de siempre. Es que no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo. Alguna que otra tuvieron, pero para confirmar que andaban con toda la yeta junta, el bueno de Pellegrini se lesiona y deja con 10 a su equipo faltando 15 minutos. La diferencia en el marcador, en jugadores, en cansancio y en ánimo ya era patente. Por lo que no extrañó a nadie que luego del 0-4, obra de Kaluuya, mano a mano con Takoni, el árbitro diera por finalizado el partido. Se acabó. Los titulares de los diarios italianos eran como si hubiera caído una bomba en el medio de Roma. Encima, la victoria iraquí frente a Guatemala los ponía contra las cuerdas. Y si algo sabemos de los italianos, es que les encanta estar contra las cuerdas. Los reflectores de aquel día y la pelota se los llevó Kaluuya Walcha, pero quien preparó el escenario fue Samuel N'Lobu, entrenador de los Chipolo Polo. Samuel era todo un personaje, fue jugador, técnico, asesor, dirigente y todo al mismo tiempo. Aunque usted no lo crea.
Debutó cuando el país se llamaba todavía Rodesia del Norte y ya desde ese entonces estaba en la onda loco Abreu de ser jugador y técnico al mismo tiempo. Y tan mal no le fue, ya que obtuvo varios títulos locales. ¡Felicidades! En la selección arranca al mismo tiempo que el país, en 1964, y para variar, de la misma manera. Dirigió y jugó entre el 67 y el 69. Se retiró como jugador en el 77, pero siguió ligado a la selección. Primero como ayudante técnico y luego como entrenador principal en 1982. En el 85 se lo pudieron sacar de encima, pero la mala campaña en la Copa Africana del 86 hizo que los directivos lo fueran a buscar de nuevo. Y acá es donde comienza esta historia. Ahora sí. El primer reto, clasificar a los Juegos Olímpicos. No fue precisamente un paseo, en África ninguna clasificación lo es, pero llegó el encuentro decisivo contra Ghana. Victoria 2-0 de local y derrota 0-1 de visita, y actuación consagratoria, atajadas y penal incluido, de Edford Chavala. ¿Lista la clasificación? El segundo reto, preparar a su equipo para no pasar vergüenza como sus antecesores. A partir de mayo, a entrenar juntos por 5 meses y a darle duro al músculo. Digamos que si no se podía con fútbol, por lo menos había que correr. Participó en la citada Copa Presidente, más que nada para que los muchachos se adaptaran al clima y estadios surcoreanos. Jugó 7 amistosos con rivales africanos que no eran la gran cosa, pero por lo menos se tiraron un poco de tanto ejercicio. Samuel terminó de moldear un buen equipo donde claramente se destacaban los que jugaban en Europa. De los locales sobresalía Makinka, un volante central silencioso y con bastante despliegue. Chavala, un arquero seguro, y el resto acompañaba como podía. No era la naranja mecánica, pero cumplía. Había que ver si alcanzaba. Y alcanzó nomás. La historia dice que en la última fecha vuelve todo a la normalidad. Zambia golea a Guatemala e Italia gana a Italia a Irak. Locura total. Los negritos con nombre raro estaban a un triunfo de las medallas. Ganar el grupo le daba la chance de enfrentar a un rival en la previa no tan exigente. Claro, cuando vieron el cuadro me imagino que pensaron que era una joda. Tenían que enfrentar a la Alemania Federal de Jürgen Klinsmann, Thomas Hasler y Karl-Heinz Riedel. Pasa que los alemanes habían perdido contra Suecia faltando 5 minutos, lo que lo dejó en el segundo puesto. Pero se le había ganado a los italianos y eso daba un plus de confianza. Confianza que les duró menos de 20 minutos, que fue el tiempo que tardaron los alemanes en mostrarles que no eran como sus vecinos del sur de Europa. Marca personal a Kaluuya y Klinsmann metió lo que Carnevale no pudo. Había que cambiar la estrategia y ahí se empezaron a ver las carencias de los africanos. Fue 0-4 y Klinsmann se llevaba la pelota. Fin del sueño de Samuel y sus muchachos de colgarse una medalla. Pero el laburo estaba hecho y la posibilidad de éxitos mayores ya no era una utopía. Incluso después de semejante actuación, uno estaría tentado a pensar que la vida le sonrió a los integrantes de aquel plantel. Pero fue más como la sonrisa que te dedica un patrón cuando vas a pedir un aumento de sueldo. No hubo trampolín a Europa, no hubo gloria, solo un quilombo tras otro. ¿Cómo? Los que ya estaban en el viejo continente siguieron. Se sumó Wester Chikabala en Portugal, Ayols Melo en Grecia y un paso tan efímero como bizarro de Edford Chavala por Argentina. Casi con el mismo equipo jugó las eliminatorias a Italia 90. Muchos esperaban, por lo visto en Seúl, que los zambianos se clasificaran al Mundial. Y todavía están esperando. Zambia ganó los 3 partidos de local, pero no logró un punto como visitante. Y cuando muchos ya miraban de reojo al Lobo, logra con un equipo sin ninguno de los que jugaban en Europa el tercer puesto en la Copa África 90. Y la confianza se renueva. Ya con un equipo titular y un recambio sólido, encaró los 90 como uno de los equipos más fuertes de África. Y es que luego de lo mostrado por Egipto y sobre todo Camerún en Italia 90, había un poco más de respeto por el fútbol africano. El mundo comenzó a darse cuenta que los jugadores de esos lados no era que dejaban la lanza y salían de sus aldeas en medio de la sabana para patear una pelota. Muchos ya jugaban en Europa, perfectamente adaptados al ritmo de vida europeo.
O sea, pasaron de ser los negritos de nombre raro a ser profesionales, competitivos, con nombres raros. Existe la idea generalizada, casi como mito romántico, de que ese equipo que maravilló al mundo en Seúl se perdió en el trágico accidente aéreo de Gabón en el 93. Pero lo cierto es que ya antes del accidente quedaba poco de él. Solo 8 de 20 para ser exactos. 6 titulares frente a los italianos. ¿Por qué? Muchos no eran citados por Samuel, como Nyirenda y Musonda. Y otros tienen sus propias historias que contar, como el mismo Samuel, Melu y Chikabala, único cambio frente a los italianos. Te la cuento porque en realidad es la misma para los tres. Es para morirse. Pero antes, para entenderla, precisas saber que por esos lados se le da mucha bola a la Copa Africana. Tanto que dejaron de hacerla en los años de mundiales porque ningún técnico lograba conservar su puesto después de una mala campaña en el torneo, sin importar si había clasificado al mundial o no. Es tremenda. Para la del 92 volvieron algunas de las estrellas europeas y se disparó la ilusión de ganar por primera vez el más importante torneo del continente. Pero entre el querer y el poder hay un trecho bastante grande. Afuera en cuartos. ¿Qué ha pasado aquí? Al volver, en medio de un mar de críticas y algún que otro saludito a sus madres, se destapó la olla. Había lío interno. Hola, Sila, yala. Los europeos habían vuelto al equipo con la condición de que se les pagara hasta 10 veces más que a los locales. Todo en secreto, claro. No contaban con que justo antes de cuartos, uno de ellos, el citado Webster Chikabala, descubrió que lo habían dejado afuera del trato cuando ya hacía años jugaba en Bélgica y amenazó con irse. Lo convencieron de quedarse, pero el mal ya estaba hecho. El chisme se desparramó e hizo pelota la moral del equipo. A partir de ahí, no se le volvió a ver el pelo al bueno de Chikabala, y el capitán Melu decidió retirarse de la selección. Por el fracaso, Anlobu lo criticó hasta la madre, pero no renunció. Fiel a su humildad, declaraba que era el mejor hombre para el puesto. ¿Viste? Te dije que era un personaje. Hay que tener coraje, ¿eh? A esa altura era más claro que el agua que vaya a saber por qué desde la federación no lo tragaba. Pero como el hombre no era ningún gil, dio un paso al costado antes de las eliminatorias a Estados Unidos 94. Todavía con la goleada de Italia dando vueltas por las cabezas, muchos daban por hecho la clasificación de los Chipolo Polo al Mundial Yankee. Como el equipo no convencía, luego de 2 partidos de clasificación a la Copa Africana 94, lo volvieron a llamar. Logró enderezar el barco en las eliminatorias al Mundial con 2 victorias. Sin embargo, luego de una derrota ante Madagascar, se enteró por la prensa que había sido despedido. Tú eres muy malo, muy malo. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga, ya que al momento del accidente de Gabón estaba dirigiendo en Botsuana. Luego del accidente, donde fallecieron 6 de los integrantes de aquel plantel olímpico, solo fueron citados para la reconstrucción los Walcha, que zafaron porque viajaban desde Europa, y Musonda, que volvía después de años sin ser citado. Otros, como Nyirenda o Siska, extrañamente nunca fueron llamados. Raro, raro, raro. Repasando desde hoy un campanazo como el que se dio aquel 19 de septiembre, vienen a nuestras mentes varias preguntas que solo pueden ser respondidas si nos tomamos, como yo, el laburito de ver el partido. ¿Tan malos eran los tanos? ¿Tan malos habrán sido que llegaron a semis? Entonces los zambianos eran muy buenos. Más. Era un equipo bien trabajado, con algunos puntos altos, pero nada más. ¿Había 4 goles de diferencia entre Zambia e Italia? Ni ahí. Entonces Italia no mereció perder de esa forma. En el fútbol no existen los merecimientos ni la justicia. Zambia pegó primero y se aprovechó de la tosudez italiana. Fin de la historia. No eran el Manchester City ni bailaron a los italianos. No busquemos más donde no hay. ¿Me entendieron? El resultado se entiende a partir de 4 nombres propios: Stefano Tacconi, Andrea Carnevale, Kalusha Walcha y Ajos Melu. Me explico. Tacconi tuvo una tarde para el olvido.
3 de los 4 goles lo tuvieron como protagonista principal. Carnevale seguro aumentó de peso por la cantidad de goles hechos que se comió, 2 de los cuales pudieron haber cambiado la historia. Walcha, con espacios, tuvo su tarde de gloria. Y Melu fue el líder de una defensa que solo tuvo que rechazar los constantes pelotazos italianos. ¿Pudimos haber visto a ese equipo en un mundial de no haber sucedido la tragedia de Gabón? Capaz que sí. Lo que sí sé es que las lesiones, retiros, exclusiones y diferencias con las directivas fueron las principales causas de que aquel equipo que sorprendiera al mundo en el 88 se fuera disolviendo poco a poco, hasta quedar en un melancólico pudo haber sido. Gracias por haber llegado hasta el final, ojalá te haya gustado esta nueva sección donde vamos a intentar rescatar del olvido a esos equipos que lograron cosas importantes para su fútbol, aunque para la mayoría esos logros sean menores o pasen totalmente desapercibidos. Le doy la bienvenida a todos los que se suman desde ahora a esta comunidad. Me despido, o como dirían en Zambia, Mpaka Wakati Ugao. Futboleros y futboleras, abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Todo está perdido.